Muy bien, buenos días a todos. Hemos tenido una pequeña introducción a lo que son los materiales empleados en hormigones, conocidos como agregados para hormigón. Vamos a hablar de ensayos de forma general, vamos a ver de qué son los agregados, los áridos, vamos a tratar de sintetizar un poco la información, pero vamos a iniciar esta presentación revisando esto. Y estos son algunos equipos que se emplean justamente para procesar agregados. A ver, vamos aquí a insertar una pequeña flechita, ok. Esto para que se entienda y la comprensión sea mucho más rápida. Le ponemos un color amarillito para que no pueda distraernos, pero sí nos guíe por donde queremos ir en la diapositiva. Ok, ahora sí. Muy bien. Estos equipos se conocen como clasificadores. Este es el proceso de cribado. Ah, ya, ok. ¿Por qué estamos viendo esto, ingeniero, en la parte de agregados para hormigón? Vamos a entender que los agregados, como su nombre dice, son elementos que van a llegar a componer el hormigón. Son los componentes del hormigón. Y en su gran mayoría, como el hormigón se conoce como un material pétreo que ha sido procesado, es un pétreo artificial, se sobreentiende que va a estar compuesto de materiales pétreos. Y para garantizar la calidad del hormigón, uno de los objetivos al momento de emplear los agregados es el clasificar el tamaño. Entonces, pongan su atención en esta imagen. Va a ingresar por la parte superior, por aquí va a ingresar el material y va empezando a clasificarse por tamaños. Esta criba empieza a tener este movimiento, va a vibrar, empieza a saltar esto, obviamente la parte con resortes de las diferentes tamices, y según el tamaño de grano se va separando. Aquí viene el más grueso, en el otro un poco menos grueso, un poco más delgado, hasta que los finos llegan en la parte final. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este equipo en agregados? Porque los hormigones requieren de un tamaño especial de agregado. Es decir, que la idea de poner cualquier tipo de arena, mezclarlo con cemento y es un hormigón, es un error, ¿sí? Sobre todo para hormigones que se emplean en ingeniería, en la construcción. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar? En estas mallas, esta es una malla. Esta es una malla. ¿No? Una malla es un tejido de alambre, generalmente pueden ser también polímeros, dependiendo mucho qué tipo de agregados vamos a clasificar. ¿Cuál es el objetivo? Que los cuerpos se introduzcan. Los que son grandes no se van a introducir, van a resbalar, obviamente van a caminar por toda la malla, y los que son pequeños se introducen. Es así que está la clasificación granulométrica en agregados para hormigón. Entonces ya estamos entendiendo. ¿Los agregados son materiales pétreos? Sí, tienen su origen natural en los materiales pétreos. Y una de las características es el procesamiento de los agregados. Este es un esquema de una planta en donde podemos observar la etapa de extracción, se acopia la arena y se va clasificando en diferentes tamaños. Muy grueso, grueso, medio fino, fino, muy fino, por ponerlo en palabras sencillas. Si ponemos en términos numéricos, aquí sería 1,5 pulgadas, 1 pulgada, 3/4 de pulgada, media pulgada, arena, ¿no? Más o menos esa es la idea. Y cuando hablamos de agregados, el objetivo es obtener el tamaño ideal de granos. ¿Sí? Ok. Entonces, como ya entendemos de manera rápida que los agregados tienen que clasificarse en tamaños y la clasificación se realiza en los diferentes tipos de malla por procesos de cribados, vamos ahora a estudiar qué. ¿Cuáles son los equipos que se emplean para poder hacer también el proceso de fragmentación? Entonces aquí estamos haciendo mención a algo, ingeniero. Ya estamos entrando a hablar un poco sobre la clasificación de agregados. Sí, vamos a empezar con un primer grupo. Vamos a ponerle acá una pantallita para que pueda verse. Y como una primera clasificación, vamos a potenciar más adelante, vamos a hablar de una clasificación con dos miras. En principio,
los agregados que suelen ser naturales, ¿sí? Y dos, los artificiales, entre comillas, artificiales o procesados, ¿sí? Artificiales o procesados. Ok, entonces vamos a darles relevancia a este tema. ¿Por qué estamos mencionando esto? Bueno, pues porque lo que queremos es tratar de entender estas máquinas a cuál tipo de agregados pertenecen. Vamos a pensar en lo siguiente. Los naturales son aquellos agregados, aquellas piedras que tienen un tamaño definido. Obviamente las voy a poder clasificar, ¿no? Por tamaños, pero ya tienen un tamaño definido de forma natural. Ah, ya. Entonces, estos agregados se encuentran en los lechos de río. Lechos de río. En la anterior clase habíamos comentado también sobre la meteorización de los pétreos. Ah, y cuando se produce la meteorización, ¿verdad? Existen ciertos sedimentos. Esos sedimentos naturales son conocidos como agregados naturales, ¿ok? Pero ahora, ¿qué estamos viendo? Ah, resulta de que estos agregados son insuficientes. Y en algunos casos, como las piedritas son muy redondas, no cumplen con las características de resistencia mecánica ni de adherencia para el hormigón. Oh, ¿cómo se rige? Ah, ya. Resulta que cuando entre comillas, un agregado, una piedrita es muy redonda, tiene una forma muy circular, no tiene buena adherencia al interior del hormigón. Lo vamos a ver más adelante por qué. Entonces, ¿qué conviene? Que el agregado tenga caritas, que tenga en cierta medida puntas, porque eso va a ayudar a la adherencia al interior del hormigón, fortalece el hormigón. ¿Qué conviene hacer? Procesarlos. Entonces, vamos a hablar ahora de los agregados procesados. Estamos viendo ahorita procesamiento. Más adelante vamos a hacer definiciones como tal, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podemos observar? Estamos observando este famoso equipo que se conoce como chancadora. ¿Qué es la chancadora? Observen acá. Como yo quiero obtener ya agregados con un tamaño de grano definido, ¿no? Porque esto es lo que yo voy a usar para el hormigón, con un tamaño de grano bien definido. Entonces, lo que hago es agarrar de mis canteras de materiales pétreos que voy a explotar por voladura, introduzco la chancadora y por un movimiento de cribado, en este caso bueno, tocas de golpe, esta es la muela fija, esta es la muela móvil. ¿Por qué? Porque esto va a golpear así, va golpeando, ¿no? Y genera un ruido bastante fuerte, de altos decibeles. Entonces, las rocas ingresan con unos diámetros de 30, 40 centímetros, dependiendo mucho a el volumen y las dimensiones de la chancadora, y salen tamaños de grano de más o menos 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, 3 pulgadas, etcétera, según se vaya regulando el cuello de las muelas. Ah, entonces por este proceso nosotros vamos obteniendo diferentes tipos de agregados. Un dato importante, la idea es fracturar la roca. Estamos utilizando energía mecánica para fracturar la roca. Entonces esta roca que tenía una forma que era relativamente circular, ¿no? Una sección circular o una forma esférica, tiende a fracturarse y va a generar caras, y son estas caras las que se aprovechan, ¿no? Existe una amplia variedad de equipos, si hablamos de chancadoras, ¿sí? Una amplia variedad para el procesamiento de los materiales pétreos a fin de obtener agregados para hormigón. Este es un muy buen negocio. En nuestro entorno, la empresa Sobose ya está ocupando incluso esta parte del negocio con los áridos San Roque. ¿Ellos a qué se dedican? A procesar, agarran, encuentran yacimientos de materiales pétreos, los llevan a chancadoras, los procesan y van clasificando los diferentes tamaños de granos, ¿no? 2 pulgadas, 1,5 pulgadas, 1 pulgada, 3/4 de pulgada, media pulgada, arenas, van clasificando para la elaboración de los hormigones que ellos también nos venden. ¿Qué hormigones son? Los hormigones que se preparan en ready mix, ¿no es cierto? Ah, ya, entonces estamos quedando de acuerdo en lo siguiente. En principio, ¿qué son los agregados? Aquí vamos a hacer una pequeña definición, ¿no? ¿Qué son los agregados? Ah,
Los agregados serían materiales pétreos, son materiales pétreos, ¿sí? Con una característica muy particular, de tamaño, ¿no? Aquí pondremos, de tamaño, de grano, es el nombre correcto, grano. Grano se entiende por grano a una partícula, ¿sí? En este caso a una piedrita, ¿no? Tamaño de grano definido, ¿sí? Coma, cuerpo que forma parte del hormigón, ¿no ve? Cuerpo que forman parte del hormigón. Ok. Bien, entonces aquí tenemos una pequeña definición de qué son los agregados que se emplean en hormigón, ¿sí? Son materiales pétreos de tamaño de grano definido. Aquí vamos a poner reducido, y ponemos una cierta, vamos a decir, distancia en tamaño. Vamos a poner un cierto rango, que puede ser de 1,5 pulgadas, ¿no? 1 pulgada, ya saben que las comillas son pulgadas, hasta valores, si hablamos de arena, de 0, ya, ponemos 1 milímetro, ¿ya? 1 milímetro. Más o menos, esas son las características. Depende mucho de qué tipo de agregado estamos hablando. Entonces, ¿qué son? Materiales pétreos de tamaño de grano definido, reducido, puede ser desde 1,5 pulgadas, aquí pondremos, okay, aquí ponemos 1 y luego vamos a sacar, ahora sí, 1,5 pulgadas hasta 1 milímetro, y son cuerpos que forman parte del hormigón, por eso se conocen como agregados para hormigón. Ok. Entonces, cuando le digan ingeniera Sabrina, ¿qué son los agregados? Usted dice, son materiales pétreos reducidos, ¿sí? Son piedras pequeñitas, reducidas en tamaño de grano, definidos, que se emplean en el hormigón. Esa es una definición sencilla. Seguiremos observando entonces qué pasa con los agregados. Aquí tenemos otro tipo de equipos que se emplean para la fragmentación. Estas se llaman chancadoras de cono. El material ingresa por acá, el cono empieza a moverse en este sentido y por ambos lados se empieza a golpear, a diferencia de la chancadora de mandíbulas, que es esta. A ver, esta vamos a mover un poquito a este lado, ¿ya? La chancadora de mandíbulas, en donde simplemente la muela gira a este lado y tiene una alimentación. Las chancadoras de conos tienen una alimentación en doble sentido. Entonces por ambos lados se va moviendo y por aquí sale el material, ¿no? La piedra entra por acá, aquí se va fragmentando y sale por acá los productos ya reducidos. Una vez más repito, este es un mundo bastante interesante que ustedes también como ingenieros deben conocer. Ahora sí hablaremos de las características de los áridos para carreteras. Vamos a utilizar una pequeña línea para resaltar algunos detalles que es necesario hacer. Bien, aquí vamos a poner una línea. Esta pequeña línea vamos a ingresar, a aumentar sus tamañitos, sobre todo el contorno. Le damos un poco de grosor. Ok, ese grosor está muy bien. Y le damos un color amarillo. ¿Sí? Pero un color rojo. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, primero, ¿qué decimos? Hablamos de las características físicas. Dice, las características físicas de los áridos, ¿no es cierto? Dice que se requieren para su empleo en firmes son consecuencia lógica de su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que existe, cuando hemos hablado de clasificación de materiales pétreos, existen 3 grandes grupos, son los ígneos, metamórficos, sedimentarios. Y hemos visto que existen materiales pétreos que resisten o que tienen más dureza que otros. Tal es el caso de la piedra pómez y el granito. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero elaborar agregados, voy a ir al procesamiento. Decido yo procesar aquí las piedras de granito, los agregados que voy a producir van a tener resistencia mecánica característica de granito. Si aquí voy a introducir piedra pómez, la característica resistencia mecánica de los agregados van a ser de la piedra pómez. En consecuencia, depende mucho de la naturaleza, ¿sí? ¿Cuál va a tener mejor resistencia mecánica? Obviamente los agregados de granito.
porque tienen mayor dureza, mejor resistencia. El ensayo de la máquina de Los Ángeles permite demostrar que van a soportar más el desgaste. En cambio, los agregados de piedra pómez son casi polvo, porque esta piedra incluso es muy porosa y tiende incluso a flotar, ya dijimos eso, ¿no ve? Puede ser, depende de la procedencia. ¿Ok? Dice, entonces con esto estamos llegando a una conclusión muy interesante. ¿Verdad? Dice, con lo que el empleo de cada tipo depende fundamentalmente de las zonas, ¿no? Que en cada fundamentalmente de las disponibilidades del material en las zonas relativamente próximas a la obra. Otro dato importante. Cuando hablamos nosotros de agregados, necesitamos encontrar yacimientos de agregados que estén cerca a la zona. Eso es un dato importante, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque si yo quiero tener agregados a disposición, pero los agregados están muy lejos de la obra, muy lejos de la zona de trabajo, ¿cuál va a ser la consecuencia? La obra tiende a ser cara, se va a encarecer la obra, y eso es lo que nosotros no queremos, ¿bien? Entonces, hemos hablado, ya sabemos que son materiales pétreos, ¿no? Aquí vamos apuntando lo siguiente, ¿sí? La resistencia, ¿no?, del agregado depende de su naturaleza. Agregado depende de su naturaleza. Naturaleza, ok. Segundo, conviene, como hemos mencionado ahorita, que los agregados estén cerca a la zona de trabajo, ¿no es cierto? Se deben buscar yacimientos próximos a la obra. Próximos a la obra. Porque como se usa volúmenes bastante elevados de agregados para hormigones en una obra, si el yacimiento está muy lejos, obviamente el traerlos de ese lugar a la obra va como consecuencia hacer que la obra sea mucho más cara, ¿no? Hay que tener muy en cuenta ese tema. Y aquí hablamos justamente de una pequeña primera clasificación. La primera clasificación vendría a ser esta: agregados gruesos, finos y polvo mineral, ¿sí? Cuando hablamos de gruesos, finos, polvo mineral, vamos a hacer referencia a las normas. De las primeras normas que se han trabajado, si hablamos de agregados, son las normas UNE, que son normas internacionales, ¿verdad? Y aquí nos da una referencia, dice las especificaciones de la Dirección General, y si hablamos exclusivamente de carreteras, ¿no es cierto?, definen a árido grueso al detenido en el tamiz 5 UNE. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a hacer un pequeño punteo. Cuando hablamos de agregados gruesos, si hablamos exclusivamente para el uso de carreteras, más adelante vamos a ver cómo es el tema para hormigones, pero tiende a aplicarse también de la misma manera. Los agregados gruesos, ¿qué tamaño tienen, ingeniero? Ya, van a tener un tamaño de 2.5 milímetros. Ya. Cuando tengan 2.5 milímetros en tamaño, en diámetro de la partícula, ya consideramos que este es un agregado grueso, cuando tiene 2.5. Muy bien. ¿Qué pasa? Dice, como árido fino, al comprendido entre los tamices 2.5 y 0.8. Ya, estamos hablando para carreteras, pero igual mencionamos. Si hablamos del fino, ¿sí?, agregado fino, el tamaño de grano, ¿entre qué rango está? Es menor, ¿no es cierto? Aquí ponemos aquí, menor a 2.5 milímetros y mayor a ¿cuánto? A 8. Aquí está, vamos a ver acá. Muy bien, dice a 0,08 milímetros. Aquí está. Dice árido fino comprendido entre los tamices 2.5 y 0.8. 0.8 es 0,08 milímetros. Miren, es sumamente fino, ¿no? Mayor a 0,08 milímetros. Muy bien, ese es un dato que estamos considerando. ¿Y qué va a ser polvo mineral? Ya. Entonces, polvo, nosotros aquí ponemos polvo, lo que nosotros podemos tener como polvo mineral,
va a ser aquel que tiene un tamaño mucho más reducido a este, o sea, es menor a 0,08 milímetros. Ok. Una vez más, grueso 2.5 milímetros. Si es mayor a 2.5 milímetros, estamos hablando de tamaños o que están en el grupo de la clasificación de agregados gruesos. Si hablamos de finos, está entre 2.5 milímetros y 0,08 milímetros, casi un milímetro, ¿no es cierto? Ni es, menos que un milímetro, ¿verdad? 0,08 milímetros. Ok, y si hablamos de fino o como polvo mineral, obviamente es mucho menor a 0,08 milímetros. Ah, ya. Entonces, como ustedes pueden observar, existe un rango bastante amplio, pero aquí es una forma de clasificar, ¿no? Lo que es mayor a 2 grueso, entre 2.5 y 0,08 fino, y menor a 0,08 es polvo de mineral. Ok. ¿Por qué hacemos esta discriminación, ingeniero? ¿Por qué es importante hacer esto? Ah, sencillo. De inicio, si nosotros vamos a elaborar hormigones que estén hechos solamente con polvo mineral, la resistencia mecánica será diferente a uno que tenga agregados gruesos. Le hago la pregunta a Sabrina. Sabrina, ¿tú qué crees? Vamos a hacer dos hormigones. Y estos dos hormigones, uno va a estar elaborado con áridos gruesos de 2 metros y otro con polvo mineral, 0,08 milímetros. ¿Cuál de los dos crees tú que va a tener mejor resistencia mecánica? El grueso y ¿Por qué? ¿Por qué? La en respuesta que, está bien, pero ¿por eh, qué? el tamaño de los áridos son mucho más grandes que los del polvo mineral y tienen Ya, más resistencia. sí, efectivamente. La resistencia mecánica también importa bastante por el tamaño, pero recuerden, si este es polvo, se tiene un tamaño de 0,08, el desgaste que se ha producido en la roca para producir polvo, obviamente implica de que como consecuencia la piedra no ha resistido el desgaste, ¿no es cierto? Es decir, con mucha facilidad se ha ido desgastando, la resistencia mecánica es mínima. En cambio, para agregados gruesos de 2.5, la roca ha ido mostrando cierta resistencia al desgaste, por lo tanto, estos áridos tienen mayor resistencia mecánica que estos otros, ¿no? Ah, interesante, ¿verdad? Muy bien, entonces ya sabemos que es un agregado para hormigón. A ver, le vamos a preguntar a quién. Le preguntamos a ¿dónde estás, estimado Aldo? ¿Tú qué entiendes por agregado para hormigón? ¿Para ti qué sería? Eh, Agregado por hormigón es como se llama un cuerpo con tamaño definido ¿Ya? ¿Cuál es su origen? desde de los materiales pétreos. Exacto, eso es. Son materiales pétreos que tienen un tamaño definido, que pueden obtenerse de forma natural o de forma artificial si los vamos a procesar. Muy bien. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Ah, ya. Si hablamos de los agregados, hay que tomar en cuenta las siguientes propiedades geométricas, propiedades mecánicas, ausencia de impurezas, inalterabilidad y adhesividad. A ver, a ver, a ver. ¿Esto cómo es, ingeniero? Explíquenos, por favor. Ya. Tiene que ver, pues, con esto. Inicio. Cuando nosotros hablamos de propiedades geométricas, estamos diciendo que al igual que el tamaño, la forma sí importa. ¿Sí? La distribución granulométrica, compacidad, capacidad portante, forma y angulosidad. Ah, eso significa propiedades geométricas. Tiene que ver con el tamaño de grano, tiene que ver con la capacidad de resistir, eso es la compacidad, ¿no es cierto? Porque vamos a verlo más adelante, aunque esto también lo mencionó Weimar, ¿sí? La capacidad portante que tiene que ver con la resistencia mecánica, cuánto va a soportar en presión, si ya hablamos de ensayos de compresión, la forma y cuántos ángulos tiene, ¿sí? Este hay que tomar en cuenta entonces si hablamos para agregados. Propiedades geométricas. ¿Qué más importan?
valga la redundancia, propiedades mecánicas. ¿Cuánto es su resistencia al desgaste y cuánto la resistencia al pulimiento? ¿Por qué pulimiento? Porque hay partículas que cuando se van frotando, se van puliendo, tienen una superficie vitrosa, ¿no? Tal es el caso del granito. Eso también interesa, de una u otra forma interesa, ¿sí? Importante que los agregados tengan ausencia de impurezas, es decir, que hay impurezas al interior del agregado, sí. Y a ver, le voy a consultar a quién, le consulto a Aarón, la siguiente consulta. ¿Qué impurezas crees tú que tiene un agregado? ¿Tendrá alguna impureza el agregado? Si hablamos de impurezas, ¿qué tipo de impurezas crees tú que vendría a tener un agregado? Primero a Aarón y después a Lisette. A ver. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, Lisette, por favor. ¿Qué dirías tú? Si hablamos de impurezas, ¿cuáles serían las impurezas? Están pensando, están todavía, imaginar. Cuando hablamos de impureza, sería a ver. La arcilla y el material orgánico. Ok, sí. ¿Por qué hablamos de arcilla? Arcilla, muy bien. Y material orgánico. Pero, ingeniero, ¿qué significa? ¿Que los agregados, es decir, que en las piedritas existe arcilla y material orgánico? Sí. Recuerden que los que así vengan de roca, de procesamientos, de fragmentación de rocas o de lechos de río, están también rodeados de materiales que son propios en la naturaleza. Cuando un agregado, una arena o una grava, vamos a ver la diferencia más adelante cuál es, tiene contenidos de arcilla, o el yacimiento de la arena tiene arcilla y hay material orgánico, existen plantitas entre la arena, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque esto va a impedir que el agregado cumpla su función como elemento que le va a transmitir capacidad portante al hormigón. Pero ¿cómo? O sea, la plantita va a impedir que las piedritas, que los cascajos, que las gravas se comporten bien. Sí. ¿Por qué? Porque la arcilla, recuerden que el agregado tiene que mezclarse con el cemento, pero también con agua. Y cuando el agua hace contacto con la arcilla, esto va a impedir que el cemento tenga un buen comportamiento. Pasa lo mismo con el material orgánico. Cuando hay restos de raíces, cuando hay restos de plantas, cuando tenemos en los agregados presencia de hongos, mohos, que también puede existir, van a impedir de que el cemento actúe de forma correcta para la formación del hormigón. Por eso es importante que esté libre de impurezas. Y vamos a hablar de otras impurezas más, un poco más adelante. Impurezas del orden químico. Hablando de cloruros, hablando de sales, hablando de azúcares, hablando de sulfatos, etcétera, ¿sí? Vamos a hablar de ese tema más adelante, pero ya sabemos que los agregados tienen que estar libres de impureza. Inalterabilidad, a ver, estimado Diego, ¿tú qué entiendes por inalterabilidad? No se puede pronunciar esto. Inalterabilidad. Diego, ¿qué entiendes tú por esta frase? ¿Por qué decimos que un agregado tendría que ser inalterable? ¿Qué consideras? Que no debería sufrir unos cambios químicos después de su fraguado. Muy bien, efectivamente. O sea, es decir, que este va a conservar sus propiedades, ¿no? Conserva sus propiedades. Al decir propiedades, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de las propiedades físicas y químicas, ¿no es cierto? Y químicas. Tiene que conservar sus propiedades en el tiempo. No puede ser que el agregado, pasado cierta cantidad de tiempo, ciertos años, cuando el hormigón esté en servicio, empiece a fragmentarse, empiece a perder, qué sé yo, la forma, empiece a perder resistencia mecánica. Eso no es posible. Si un agregado no es inalterable, no tiene la propiedad de inalterabilidad,
no conviene que sea agregado. Ojo, y este es un tema importante, porque como habíamos comentado en la anterior clase, en el mundo ya los yacimientos de arenas se están terminando. ¿Qué se está haciendo? Se está procesando, estamos haciendo finos de arena por este proceso, sí, pero aún así los yacimientos se están terminando. Entonces necesito encontrar otros elementos a fungir como agregados, pero estos tienen que ser inalterables. Tienen que tener propiedades geométricas, mecánicas, impurezas y sobre todo ser inalterables. Y este es el problema, ¿no? ¿Qué material podría reemplazar a la piedra para hacer hormigón? Vayan pensando ustedes eso, también es un tema de tesis, ¿no? Y por último, vamos a hablar de lo que es la adhesividad. ¿Qué es la adhesividad? La adhesividad no es nada más de que la capacidad del grano, en este caso de arena, o de grava o cascajo, de poder recibir de una forma amigable el abrazo, entre comillas, de el cemento. Facilitan la acción del cemento para formar una sola pasta. Y para que esto sea posible, es necesario que el agregado tenga cierto grado de porosidad. Si es completamente liso, no va a ser posible. Si es muy poroso, tampoco es bueno. Tiene que tener un porcentaje de porosidad. A eso se refiere con adhesividad, ¿no? Es la capacidad de proporcionar o formar un solo cuerpo. Si nosotros hablamos y decimos que el agregado tiene que tener esa capacidad de adhesividad, lo que se busca es que el agregado, ¿no? El agregado facilite la formación de la masa. Facilite la formación de la masa de hormigón. ¿Sí? Tiene que facilitar la formación de la masa de hormigón conservando su resistencia mecánica. Ok. Estas son algunas características propias de los agregados. Bien, vamos entonces adelante y seguimos observando lo siguiente, ¿no? Si hablamos de los áridos para hormigón, ya sabemos que son rocas, ya sabemos que existe una clasificación en granos. Un dato importante, aquí vamos a trasladar este resaltado, es el porcentaje, el volumen, cuánto se emplea. Si hablamos de porcentaje en volumen, se emplea entre el 75 y el 80% del volumen total del hormigón. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% del hormigón, entre el 75 y el 80% son agregados. Son exclusivamente arenas, gravas y cascajos. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña diferencia entre qué es una grava y qué es un cascajo. Vamos a poner acá y vamos a dar aquí un fondito, ¿no? Diferencia entre grava y cascajo. ¿Qué es un cascajo? Un cascajo es un agregado, ¿sí? Que se obtiene de forma natural. Se obtiene de los lechos de río, ¿sí? Se obtiene de los lechos de río. En cambio, la grava es un agregado artificial. ¿Se obtiene de dónde? Se obtiene del procesamiento de las rocas. El cascajo, entonces, lo tenemos en los lechos de río y las gravas lo obtenemos en ¿dónde? En los procesamientos. Ok. Cascajo. ¿Cuál es la diferencia? La forma del cascajo son redondeadas. Son redondas, ¿no? Redondas, son las formas. Si ustedes alguna vez van por un río, van caminando ahí por Achocaya, por Mayasa, van a ver que donde hay ríos, hay piedritas redonditas, pequeñitas, que tienen 2 centímetros, esos son cascajitos, ¿no? Están redondeadas de forma tal, ¿por qué? Porque el agua ha ido arrastrando las piedras. Esos son los cascajos. ¿Se emplean para la construcción de hormigones? Sí. Es bueno que hay un porcentaje, sí, pero no todo tiene que ser cascajo. La grava es una piedra artificial y su forma no es redondeada, tiene una forma angular, ¿no?
Es decir, que tiene formas en ángulos, tiene puntas. Esa es la diferencia entre grava y cascado. Estos elementos más la arena, que obviamente la arena tiene una forma más redondeada porque son rotos muy finitos, ¿no? Recuerden que son 1 milímetro, menor a 5 milímetros, ya serían arenas. Eso vamos a ver más adelante. Arenas, gravas y cascajos están ocupando entre 75 y 80% del volumen del hormigón. Vaya, y eso, ¿cómo influye? Veamos la siguiente gráfica, ¿ok? Vemos la siguiente gráfica. Miren, cuando nosotros tenemos el siguiente estado, vamos a mezclar, ¿no? Mezclamos cementito, más o menos el 9%. Los áridos finos, aquí están las arenas. Los áridos finos se consideran arenas aquellos productos que son menores a los 5 milímetros y obviamente mayores a los 0,08 milímetros, ¿no? Esas son las arenas, ¿no? Hay arena gruesa, arena fina, pero bueno, ahí tenemos las arenas, los áridos finos. Los áridos gruesos son mayores a 5 milímetros y están llegando hasta las 2 pulgadas, 1,5 pulgadas, etcétera, ¿no? Ahí están los áridos gruesos, el agua y el aire. El estado inicial, ¿no? Donde las proporciones que vamos a nosotros tomar en cuenta para elaborar un hormigón. Una vez que empiece a reaccionar el hormigón, cuando ya empieza a hidratarse, cuando el agua empieza a penetrar los poros de los áridos gruesos, los poros de los áridos finos y reacciona con el cemento, ¿cuál va a ser la masa de hormigón? Esta es la mezcla inicial y esta es la masa de hormigón. La masa de hormigón va a tener más o menos entre un 3% de cemento que ya ha reaccionado. Vamos a tener ya productos de la hidratación, sólidos de la hidratación, es decir, ya la formación de la masa en sí. El agua como que se va a quedar en los poros en forma de gel, más o menos llega al 4%. El agua capilar, ustedes saben que todavía hay agüita que se puede observar incluso, ya llega más o menos a un 9%. Áridos finos, áridos gruesos, estos no van a cambiar, van a ser siendo el mismo porcentaje. Solamente reacciona el cemento con el agua y el aire y forma estos subproductos. En cambio, los volúmenes de áridos gruesos no va a cambiar, el volumen del árido fino no va a cambiar, ¿sí? Con esta imagen o con esta gráfica, ¿qué estamos observando? Observamos cuál es el volumen. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Que si no tuviésemos áridos finos y gruesos, ¿con qué reemplazaríamos? Imaginen ustedes, ¿con qué harían hormigón si no tuviéramos arena? ¿Con qué harían hormigón si no tuviésemos grava ni cascajo? ¿Sí? Entonces, esto más vamos a reforzar acá, lo vamos a poner para que quede clarito. Y vamos a decir aquí lo siguiente, ¿no? Solo para que quede claro. De inicio, cuando el tamaño de grano es menor, aquí ponemos, a 5 milímetros, entonces estamos hablando de arenas. ¿Sí? Menor a 5 milímetros son arenas. Mayor, aquí ponemos, a 5 milímetros, ¿sí? A 5 milímetros, ya son gravas o cascajos. ¿Sí? Entonces, menor a 5 milímetros, arenas. Mayor a 5 milímetros, pueden ser o gravas o cascajos. ¿Ok? Bien. Esto lo ponemos con rojito entonces para que quede ahí clarito y registrado. Muy bien. ¿Qué más podemos decir ya para ir terminando esta partecita? Vamos aquí a observar. ¿Por qué, pero ingeniero, por qué hay que poner, por qué no ponemos solamente finos, arenas finas? Ah, bueno, ya hemos dicho que cuando colocamos muchos finos, la resistencia mecánica no va a ser la misma, necesitamos que tengan áridos gruesos. Pero ¿por qué no colocamos dos puro gruesos? Sí, el hormigón va a ser más fuerte. No, esto es lo que va a pasar. Miren, colocamos estos dos tipos, aquí vamos a mover esto, ¿ya? Porque como ustedes pueden observar, la masa de hormigón, si solamente fueran agregados gruesos, ¿qué agregados áridos van a ocupar estos pequeños espacios?
¿sí? ¿Cuál va a ocupar? Estos pequeños espacios se ocupan justamente por la arena. Si no hubiera arena, tendrían estos espacios, serían poros, serían huecos, estarían ocupados solamente por el cemento, y el cemento va a abrazar, pero como no tiene la arena para fluir correctamente al interior del hormigón, van a quedar poros, ¿sí? Aquí tenemos dos ejemplos, miren. En inicio, aquí tenemos este redondito, estimado Alex, este redondito, ¿cómo se conoce? Lo que estoy apuntando, Alex. Atento, Alex, y atento, Alexandra. Este redondito, ¿cómo le conoce? ¿Es grava o cascajo, Alex? 5, 4, 3, 2, 1, ok. Alexandra, este redondito, ¿cómo se conoce? Cascajo. Como grava. Exacto, Cascajo. este es cascajo, muy bien. Ah, ¿Y este qué sería? ¿Es cascajo o grava? grava. Grava, muy bien. ¿Sí? ¿Grava? Tomen muy en cuenta eso. Cuando la forma del agregado es demasiado esférica, ¿no? Demasiado esférica, la adherencia no es muy buena. En cambio, cuando tiene puntas, estas puntas hacen que el arranque de esta capa respecto a esta otra sea mucho más difícil. ¿Sí? Por eso es importante la forma de los agregados. Forma y superficie. Y aquí vamos a poner esto. Vamos a copiar requisitos. ¿Ya? Ponemos acá lo siguiente. Hablamos nosotros de agregados. Tomamos en cuenta lo siguiente. La forma, ¿sí? Debe ser angular. Angular. No estamos diciendo que no se emplee cascajo. Que se utilice cascajo está muy bien, tiene buena resistencia mecánica. Pero si queremos que haya mejor adherencia, tiene que ser angular. Y si hablamos de la superficie, existen dos tipos de superficie. Uno es la lisa y la otra que es la rugosa. Es la mejor superficie para un agregado. Lisa o rugosa. 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 Exacto. Esta es la mejor, ¿no? Conviene que sea rugosa. Si es lisa, también la adherencia va a ser pobre. Ya, entonces estamos diciendo que conviene que la forma sea angular. Lo ponemos esto con un color azulito, ¿ya? Para que quede claro. Y si hablamos de superficie, conviene que sea rugosa. Más adelante vamos a ver la amplia variedad, si hablamos de forma y superficie, que existe en los agregados. Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos los agregados para hormigón.